Mi hija me dijo que nunca me necesitaría, pero cuando la dejaron en la calle, vino a pedirme ayuda, y la recibí con la peor sorpresa. Nunca imaginé que terminaría contando esta historia, pero el tiempo, la ironía del destino y las heridas que no cicatrizan me han llevado a este punto. Quizás alguien ahí fuera entenderá lo que significa ver a la persona a la que más amaste escupirte en la cara, destrozarte con palabras, arrancarte del alma cualquier rastro de amor y luego, cuando todo se derrumba, volver con la mirada baja, con las manos vacías, con la voz quebrada por la desesperación. Mi historia no es un simple caso de una hija rebelde que se aleja y regresa arrepentida. No, lo mío fue algo más hondo, algo más cruel. Porque cuando mi hija me dijo que nunca me necesitaría, no lo hizo en un arrebato de enojo pasajero ni en medio de una discusión impulsiva. No. Sus palabras fueron calculadas, dichas con el frío desprecio de alguien que realmente creía que había dejado atrás todo lo que yo representaba. Recuerdo el momento con una claridad dolorosa. Ella tenía 18 años, una maleta en la mano, un brillo de triunfo en los ojos y un tono en la voz que nunca antes le había escuchado. Estaba de pie en la puerta de la casa donde la crié sola, donde trabajé hasta el cansancio para que nunca le faltara nada, donde me privé de tantas cosas para darle a ella un futuro mejor. Y sin embargo, nada de eso importó cuando me dijo con una seguridad hiriente que no me necesitaba, que no volvería, que yo no era más que un lastre en su vida. Su novio de aquel entonces la esperaba en el coche, mirándome con una sonrisa burlona que aún hoy, después de tantos años, puedo evocar con amargura. Fue él quien le llenó la cabeza de promesas, de sueños de grandeza, de la idea de que podía deshacerse de mí como si fuera un peso muerto del que debía liberarse. No respondí. No intenté detenerla. Quizás fue el orgullo, quizás fue el dolor que me paralizó en ese instante. Simplemente la vi marcharse sin mirar atrás. Y aunque en el fondo de mi alma sentía que aquel era un error que ella pagaría caro, nunca imaginé cuánto. Los años pasaron y, a pesar de todo, nunca dejé de saber de ella. No porque ella me buscara, claro está. No. Pero las redes sociales son traicioneras, y aunque intenté ignorarlo, a veces me encontraba con fragmentos de su vida. Fotos de viajes, de cenas en restaurantes caros, de ropa de diseñador, de una felicidad ostentosa que parecía construida con la única intención de demostrarme cuán equivocada estaba al pensar que la necesitaría. Pero lo que más dolía no eran las imágenes, sino las palabras. Porque cada vez que alguien le preguntaba por su familia, su respuesta era siempre la misma, que no tenía madre. No sé cómo describir la sensación de leer esas palabras, de ver con mis propios ojos que no solo me había borrado de su vida, sino que negaba mi existencia con una naturalidad que me hacía cuestionarme si todo lo que viví con ella había sido una mentira. Con el tiempo aprendí a resignarme. Acepté que no todas las madres e hijas tienen finales felices, que hay vínculos que simplemente se rompen sin remedio. No la busqué. No intenté explicaciones ni confrontaciones. No quería darle el gusto de rechazarme otra vez. Hasta que, años después, en una noche fría, escuché golpes en mi puerta y cuando la abrí, ahí estaba. El cambio era impactante. La mujer que tenía frente a mí no era la misma joven altiva y segura de sí misma que había cruzado esa puerta con una maleta y un aire de superioridad. No. Lo que vi fue a una mujer demacrada, con ropa vieja y arrugada, el cabello descuidado, la piel pálida y los ojos llenos de desesperación. No hubo preámbulos ni discursos de reconciliación. Solo una frase, dicha con un tono de derrota que jamás imaginé escuchar en su voz: necesito ayuda. No puedo decir que me sorprendiera. En el fondo, siempre supe que llegaría el día en que la vida le demostraría que nadie es intocable, que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Pero lo que sí me sorprendió fue mi propia reacción. Porque, en ese instante, no sentí lástima. No sentí el instinto materno gritarme que la abrazara y la protegiera. Lo único que sentí fue una calma fría, una certeza absoluta de que el destino había cerrado el círculo. No respondí de inmediato. La dejé ahí, en el umbral de la puerta, sintiendo el peso del aire helado de la noche, sintiendo la incertidumbre de no saber si la dejaría entrar o si le daría la espalda de la misma forma en que ella me la dio a mí. Y cuando finalmente hablé,
lo hice sin prisa, sin emoción. Solo con la certeza de que lo que estaba a punto de hacer sería la mayor lección que la vida le daría. ¿Y qué pasó con eso de que nunca me necesitarías? Actualización 1. El tiempo, caprichoso y cruel, se había detenido por unos segundos aquella noche, justo en el umbral de mi puerta, mientras la observaba con una mezcla de incredulidad y una extraña satisfacción que no había anticipado. Mi hija, la misma que años atrás me había lanzado una mirada cargada de desprecio y me había arrojado palabras que se incrustaron en mi memoria como un puñado de puñales afilados, estaba ahora ahí, frente a mí, implorando una ayuda que juró jamás necesitar. No respondí de inmediato. Había una parte de mí que deseaba hacerla esperar, no por crueldad gratuita, sino porque quería que comprendiera, aunque fuera por un breve instante, la incertidumbre que yo había sentido tantas veces desde que se marchó sin mirar atrás, dejándome con una herida que ni el tiempo ni la distancia habían logrado cerrar por completo. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. La miré detenidamente, intentando descifrar en su expresión la verdad de su situación. Su mirada, antes altiva y llena de una seguridad que me había desconcertado, ahora estaba opaca, derrotada. Su rostro, siempre impecable, lucía cansado, con las ojeras profundas de quien no ha dormido en días. Finalmente, hice a un lado mi orgullo y, con un suspiro apenas audible, di un paso atrás y la invité a pasar con un simple gesto de la mano. No era una invitación cálida, no era un abrazo reconfortante. Era un acto de piedad, una tregua momentánea, un espacio donde las palabras hirientes del pasado aún flotaban en el ambiente, recordándonos a ambas que aquello no era un reencuentro emotivo, sino la consecuencia inevitable de las decisiones que tomó. Entró lentamente, como si el peso de su derrota la obligara a caminar con una precaución que nunca antes había mostrado. La observé dejar caer su mochila al suelo, un gesto que revelaba una fragilidad que jamás habría admitido en voz alta. Sin decir una palabra, le indiqué que se sentara en la mesa de la cocina, el lugar donde durante tantos años compartimos desayunos apresurados y cenas silenciosas. El contraste de ese recuerdo con el presente era abrumador. Mientras ella se acomodaba, yo me dirigí hacia la cafetera, como si preparar un café pudiera brindarme el tiempo necesario para ordenar mis pensamientos y decidir cuál sería el siguiente paso. No sabía exactamente qué esperaba de mí. Ayuda, claro. ¿Pero qué tipo de ayuda? ¿Un techo para dormir? ¿Un plato de comida? ¿O, quizás, algo más profundo? ¿Acaso esperaba que la recibiera con los brazos abiertos, olvidando todo lo que me había dicho, todo lo que me había negado? Mientras el aroma del café llenaba la cocina, ella se quedó en silencio, observando el espacio con una expresión que no podía descifrar del todo. Finalmente, rompió el silencio con una voz tan baja que tuve que esforzarme para escucharla. Me contó, sin preámbulos, lo que la había traído de regreso a la casa que una vez fue suya. Su novio, el mismo por el que me despreció y con el que se marchó llena de ilusiones y promesas, la había abandonado. No fue una ruptura común, no fue una simple separación como las que a menudo ocurren entre parejas jóvenes. No. Él la había dejado en una situación que bordeaba la ruina. La utilizó durante años, manejando su dinero, controlando cada aspecto de su vida, y cuando ya no le fue útil, cuando todo explotó, la dejó sola, sin un centavo y sin un lugar a donde ir. Escuché su relato en silencio, mis manos alrededor de la taza de café que se enfriaba lentamente entre mis dedos. Cada palabra, cada detalle de su historia era como un eco lejano de las advertencias que una vez intenté darle y que ella, en su arrogancia, ignoró por completo. No sentí pena por ella. Quizás eso suene cruel, pero no lo fue. Porque más allá del dolor y la decepción, lo que sentí fue una especie de resignación amarga. Era como si, de alguna manera, el destino hubiera decidido que ella aprendería la lección que yo nunca pude enseñarle. Cuando terminó de hablar, levantó la vista con una mezcla de vergüenza y expectativa. Estaba claro que necesitaba algo más que un simple techo. Necesitaba una redención, un punto de partida, una oportunidad para reconstruir todo lo que su orgullo había destruido. Pero no estaba dispuesta a dársela tan fácilmente. No después de lo que me hizo pasar.
Con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, le dije que podía quedarse, pero bajo ciertas condiciones. La expresión de sorpresa en su rostro fue breve, casi imperceptible, pero no se atrevió a protestar. El tono de mi voz, firme y sereno, dejó claro que esto no sería un acto de caridad ni un regreso al pasado donde ella podía dar por sentado todo lo que yo hacía por ella. No. Esta vez las cosas serían diferentes. Le expliqué, con la misma serenidad con la que se lo hubiera dicho a un extraño, que la ayuda que le ofrecería no era incondicional. Si quería quedarse, tendría que ganárselo. Tendría que demostrar que estaba dispuesta a esforzarse, a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. No sería un camino fácil, y no lo haría por rencor, sino porque era la única forma que veía de que ella comprendiera el valor de lo que había perdido. Le asigné tareas desde el primer día, dejando claro que no estaba en un hotel ni en un refugio gratuito. Limpiar la casa, preparar las comidas, ayudarme con los quehaceres diarios. Eran cosas simples, cotidianas, pero que ella no había hecho nunca. Al principio, su rostro reflejaba una mezcla de incomodidad y resentimiento, como si esperara que en algún momento mi tono cambiara y la tratara como a la hija que una vez fue. Pero no lo hice. Me mantuve firme, observando cada uno de sus movimientos con la atención fría de quien evalúa si realmente hay un cambio o solo es una máscara temporal. Así comenzó esta nueva etapa de nuestra historia, una convivencia forzada donde cada día era un recordatorio del pasado y una prueba del presente. El tiempo avanzaba lentamente, y yo, en el fondo, sabía que esto no sería suficiente. Sabía que, tarde o temprano, ella mostraría su verdadera cara o, quizás, finalmente entendería todo lo que alguna vez intenté enseñarle y ella, con soberbia, rechazó. Actualización 2. El tiempo dentro de la casa adquirió un ritmo pesado y silencioso, como si cada día fuera una repetición del anterior, cargado de una tensión latente que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Desde que permití que se quedara bajo mis condiciones, Clara había aceptado su nueva rutina con una sumisión forzada, aunque sus gestos, sus exhalaciones contenidas y la rigidez en su postura cada vez que le pedía algo dejaban en claro que aquello le pesaba. No estaba acostumbrada a este tipo de vida. Su orgullo, aunque herido, seguía allí, resistiéndose a aceptar lo que realmente estaba viviendo. La primera semana, la vi realizar sus tareas con el entusiasmo apagado de alguien que creía que esto era temporal, que solo era cuestión de esperar a que yo me ablandara y que, tarde o temprano, le ofrecería un respiro. Le diría que no tenía por qué hacerlo, que podía simplemente quedarse y descansar. Pero eso nunca sucedió. Cada mañana, la despertaba temprano. No la dejaba dormir hasta tarde como solía hacerlo cuando era adolescente, cuando su mundo giraba en torno a su comodidad y sus caprichos. La primera vez que la llamé a las 7 en punto para que se levantara y comenzara el día, su expresión fue una mezcla de incredulidad y fastidio. No dijo nada al principio, pero cuando entré a su habitación por segunda vez y corrí las cortinas, obligándola a encarar la luz del día, soltó un suspiro exasperado antes de arrastrarse fuera de la cama. No me importó. No era mi deber hacerle la estancia agradable, sino hacerle entender que aquí, en esta casa, todo se ganaba con esfuerzo. Le asigné tareas básicas al principio, no porque quisiera ser condescendiente, sino porque quería ver cuánto podía soportar antes de romperse. Barrer, trapear, lavar los platos, cocinar. Cosas simples, cosas que cualquier adulto responsable debería ser capaz de hacer sin quejarse. Pero para ella, todo aquello era un castigo disfrazado de rutina. Vi cómo su frustración crecía cada día, cómo sus movimientos eran cada vez más torpes, más descuidados, como si creyera que su descuido me convencería de que era mejor que no hiciera nada. Pero no caí en su juego. Cada vez que intentaba dejar un plato mal lavado, lo revisaba con detalle y se lo devolvía sin prisa, señalando cada imperfección, cada resto de jabón o grasa. Y entonces, sin mirarme, apretando los dientes, volvía a lavarlo en silencio. Las comidas eran otro campo de batalla. Nunca aprendió a cocinar. En su mundo de lujos pasajeros, la comida siempre había sido algo que otros preparaban para ella.
La primera vez que le pedí que hiciera la cena, la vi detenerse en medio de la cocina, mirando los ingredientes como si fueran piezas de un rompecabezas imposible de resolver. No ofrecí ayuda. Solo me crucé de brazos y esperé. Me tomó casi una hora, con suspiros, tropiezos y pequeños accidentes en el proceso, pero finalmente puso un plato frente a mí. No era perfecto, ni siquiera apetecible, pero lo comí en silencio, sin hacer ningún comentario. No iba a felicitarla. No iba a darle la satisfacción de una aprobación que no se había ganado del todo. Las primeras semanas transcurrieron con un ritmo monótono, una rutina impuesta que se convirtió en una especie de duelo silencioso entre nosotras. Por las noches, después de haber completado sus deberes, la encontraba sentada en el sofá, mirando el teléfono con una expresión vacía, deslizando el dedo por la pantalla sin ver realmente nada. Había dejado de publicar en redes sociales. Ya no existían las fotos de su vida perfecta, los viajes ostentosos, las cenas elegantes. Todo se había desmoronado y ahora no le quedaba más que enfrentar la realidad que ella misma había negado durante tanto tiempo. Vi cómo se mordía el labio, cómo su dedo temblaba a veces sobre la pantalla, quizás buscando a alguien que aún la viera como la mujer segura e independiente que una vez pretendió ser. Pero nadie llegaba a rescatarla. Nadie venía a buscarla. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que comenzó a quebrarla. Pero el verdadero punto de quiebre llegó una tarde, cuando intentó desafiarme. La encontré en la cocina, con los brazos cruzados y una expresión de desafío apenas contenida en su rostro. Me miró fijamente, con la barbilla en alto, como si aún tuviera una pizca de aquel orgullo que tanto la había llevado a su ruina. No puedo más, dijo de repente, con una voz que intentaba sonar firme, pero que tenía grietas de desesperación en cada palabra. No soy tu sirvienta. No respondí de inmediato. Dejé que el peso de sus propias palabras se instalara en el aire, que ella misma sintiera lo absurdo de su declaración. Finalmente, con una calma impenetrable, le respondí sin levantar la voz, sin mostrar ninguna emoción más que la simple certeza de mis palabras: si no te gusta, la puerta está abierta. Se quedó en silencio. Vi el instante exacto en el que comprendió que no tenía escapatoria. Que la libertad que tanto defendió con su arrogancia ahora era un lujo que no podía permitirse. No se movió. No intentó irse. Solo bajó la mirada y tragó en seco, como si la realidad le hubiera dado una bofetada en pleno rostro. Fue en ese momento cuando supe que la batalla no estaba ganada, pero que al menos había logrado algo. La obligué a ver la verdad. Y la verdad era que ella no tenía el control. Ya no. Después de ese día, la resistencia disminuyó, pero no desapareció del todo. Su actitud cambió en pequeños detalles. Se levantaba cuando la llamaba sin rechistar. Hacía sus tareas sin arrastrar los pies ni suspirar con fastidio. Cocinaba con más esfuerzo, intentando recordar los pasos de cada receta. Pero lo más importante fue lo que no dijo, lo que no pidió. Porque nunca, en todo ese tiempo, me dio las gracias. Y eso estaba bien. No necesitaba su gratitud. No la quería. Lo único que quería era que entendiera que la vida no era el cuento de hadas que ella creía, que las decisiones tenían consecuencias y que, al final, siempre se paga el precio. Pero aún no había terminado con ella. Aún faltaba la parte más importante. Porque si realmente quería volver a ponerse en pie, si realmente quería aprender la lección, tendría que ganarse su propio camino. Y yo estaba lista para darle la última prueba. Actualización 3. El tiempo dentro de la casa dejó de sentirse como una guerra constante y pasó a convertirse en una rutina tensa, como si ambas hubiéramos aceptado, sin necesidad de decirlo, que ninguna tenía intención de ceder. No había discusiones abiertas, pero tampoco conversaciones más allá de lo estrictamente necesario. Clara se levantaba a la hora indicada, cumplía con sus tareas y mantenía la cabeza baja, aunque en su expresión todavía quedaban rastros de aquel resentimiento que parecía arraigado en su piel. Sabía que estaba esperando algo, quizás el momento en que me apiadara de ella, en que le dijera que ya era suficiente, que podía dejar de fingir que no me afectaba verla en esa situación. Pero ese momento no llegaría.
Los días transcurrían con la monotonía de una penitencia, y con cada tarea cumplida sin protesta, con cada plato lavado sin objeción, con cada silencio que llenaba el espacio entre nosotras. Su resistencia inicial se fue desmoronando poco a poco. Ya no deslizaba miradas de reproche, ya no apretaba los labios como si contuviera una queja. En su lugar, había algo diferente. No sumisión, pero sí una aceptación forzada de su nueva realidad. Fue entonces cuando supe que era el momento de dar el siguiente paso. No era suficiente que aprendiera a moverse dentro de la casa como una persona responsable. No era suficiente que hiciera las tareas que antes consideraba indignas. Si realmente quería enfrentar lo que había creado con sus propias manos, si realmente quería entender lo que era valerse por sí misma, tendría que salir de esta casa y ganarse su propia vida. Una tarde, mientras terminábamos de cenar, la miré con la misma calma implacable con la que le había hablado desde que volvió. Le dije que había llegado el momento de que buscara trabajo. No una simple ocupación temporal, no una solución rápida que la hiciera sentir que estaba progresando sin esfuerzo. No un trabajo de verdad, uno que le recordara cada día la diferencia entre la comodidad que perdió y la realidad a la que se enfrentaba ahora. No hubo reacción inmediata, pero vi la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se aferraron ligeramente al borde del plato. Como si estuviera calculando cuánto podía negarse sin que yo le cerrara la puerta definitivamente. Finalmente, con una voz contenida, dijo que sí. Pero no iba a permitirle que encontrara un empleo sencillo, algo que le diera la falsa sensación de que estaba recuperando su independencia sin haber aprendido realmente lo que significaba empezar desde cero. Por eso, al día siguiente, le di un papel con una dirección y le dije que tenía que presentarse allí por la mañana. No le expliqué de qué se trataba, solo le dije que fuera puntual y que se preparara para trabajar. No protestó, pero pude ver la duda en sus ojos, la sospecha de que esto no sería fácil. Cuando regresó esa tarde, supe de inmediato que había sido peor de lo que esperaba. Entró a la casa con el cuerpo tenso y los labios presionados en una línea dura. No dijo nada mientras dejaba su bolso en la mesa y se dirigía a la cocina, sirviéndose un vaso de agua con las manos temblorosas. Esperé, dándole espacio para que hablara por sí misma. Finalmente, después de unos minutos de silencio, dijo con voz ronca: «Me hiciste trabajar lavando platos». No fue una pregunta. Fue una acusación velada, un intento de obligarme a explicar por qué la había enviado allí en lugar de buscar algo más digno de ella. Pero yo no mordí el anzuelo. Solo asentí y, con la misma indiferencia calculada con la que la había tratado desde que volvió, le respondí que todos tienen que empezar desde algún lado. Se quedó en silencio. No explotó, no protestó, no arrojó el vaso contra la pared como solía hacer cuando era más joven y las cosas no salían como quería. Solo se quedó ahí, mirándome, como si todavía estuviera tratando de descifrar si realmente iba en serio o si en algún momento cambiaría de opinión y la salvaría de esto. Pero eso no iba a pasar. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para ella. Se levantaba temprano, mucho más de lo que estaba acostumbrada, y salía de la casa sin quejarse, con el rostro apagado de quien sabe que no tiene otra opción. Regresaba exhausta, con las manos enrojecidas por el agua caliente y los químicos del detergente, con los pies doloridos por las horas de pie, con el orgullo cada vez más erosionado por la realidad. Una noche, mientras cenábamos, finalmente dijo lo que llevaba días acumulando dentro. «Esto es humillante». No levanté la vista de mi plato, no le di la reacción que esperaba. Simplemente respondí, con la frialdad de alguien que ha visto la verdad mucho antes que ella, que eso era la vida real. Que la gente trabaja, que se gana cada centavo con esfuerzo, que nadie tiene garantizada una vida sin dificultades solo porque cree merecerla. Clara no respondió. Solo bajó la mirada y siguió comiendo en silencio. Pero hubo algo en su postura, en la manera en que sostuvo el tenedor, en la forma en que sus hombros parecieron encorvarse levemente, que me hizo darme cuenta de que, por primera vez, lo entendía. Ya no era la niña que me miró con desprecio años atrás y me dijo que nunca me necesitaría. Ya no era la mujer arrogante que vivía de la comodidad que le ofrecían los demás sin preocuparse por el futuro. No. Ahora era solo una persona rota que finalmente estaba empezando a aprender.
pero aún no había terminado con ella. No aún. Actualización 4. El paso del tiempo dentro de la casa comenzó a sentirse diferente, como si cada día trajera consigo un peso menos, una resistencia que, poco a poco, se iba disolviendo en el aire. Clara seguía levantándose temprano, cumpliendo con sus obligaciones en casa antes de salir a su trabajo, y cuando volvía en la noche. Ya no tenía la misma expresión de furia contenida con la que regresó después de su primer día. No es que estuviera feliz con su nueva realidad, pero había algo distinto en ella. Ya no me miraba con resentimiento, ya no intentaba desafiarme con su postura o con el tono de su voz. Aún no hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, su tono ya no era el de alguien que se sentía víctima de una injusticia. Algo dentro de ella había cambiado, y aunque no lo admitiría en voz alta, yo podía verlo en cada uno de sus gestos. El trabajo en el restaurante se convirtió en su nueva rutina. No era fácil. No era cómodo. No era glamuroso. Pero era suyo, y eso significaba que, por primera vez en su vida, estaba enfrentando algo por su cuenta sin la red de seguridad que había esperado que yo le proporcionara. Su jefe, una mujer de carácter duro que conocía desde hacía años, no le daba ningún trato especial. No le importaba quién había sido Clara antes ni qué vida había llevado. Solo le importaba que hiciera su trabajo, que cumpliera con las horas, que no se quejara. Clara entendió pronto que nadie allí iba a sentir lástima por ella, que nadie le iba a facilitar las cosas por el simple hecho de que estuviera acostumbrada a la comodidad. Fue su primer contacto real con la indiferencia del mundo, con la realidad de que allá afuera nadie tenía la obligación de preocuparse por su bienestar. Pasaron varias semanas antes de que notara el primer cambio real en su comportamiento. Ya no llegaba arrastrando los pies, ya no suspiraba pesadamente al entrar a la casa, como si estuviera esperando que yo la compadeciera. Comenzó a moverse con más agilidad en la cocina, a hacer las tareas sin que tuviera que recordarle lo que debía hacer. Una noche, cuando me senté a cenar después de un día agotador, encontré un plato de comida caliente esperándome en la mesa. No dijo nada cuando me vio entrar a la cocina, solo siguió limpiando el fregadero con la cabeza baja. No le agradecí. No porque no lo apreciara, sino porque no quería que pensara que un solo gesto podía borrar todo lo que había pasado entre nosotras. Pero en ese momento supe que algo en ella estaba cambiando de verdad. Poco a poco, las cosas que antes consideraba humillantes se convirtieron en parte de su día a día. Ya no hablaba del trabajo con la misma amargura con la que lo hacía al principio. Ya no se quejaba de sus turnos, ni de los clientes groseros, ni de los dolores en su espalda después de pasar horas de pie. De vez en cuando, mencionaba pequeños detalles sobre su jornada, como si fuera una parte natural de su vida y no un castigo impuesto. Me contaba sobre los otros empleados, sobre la clientela habitual, sobre los pequeños problemas que surgían en la cocina. Sus palabras eran diferentes, más maduras, más resignadas a la realidad en la que ahora vivía. Pero aún quedaba una última prueba. Sabía que, eventualmente, llegaría el momento en el que querría irse, en el que sentiría que había hecho suficiente para recuperar algo de dignidad y buscaría la oportunidad de salir de mi casa y comenzar de nuevo. Sabía que su orgullo, aunque golpeado, aún existía en algún rincón de su ser, esperando el momento adecuado para reconstruirse. Y yo no pensaba detenerla. No iba a retenerla aquí por más tiempo del necesario. No era mi intención castigarla por el resto de su vida. Solo quería que aprendiera la lección. Fue un viernes por la noche cuando finalmente lo dijo. Estábamos en la sala, cada una en su propio espacio, cuando ella levantó la vista del teléfono y, con una voz que intentaba sonar firme pero que tenía un leve temblor de duda, me dijo que había estado ahorrando. Que tenía lo suficiente para buscar un lugar propio. No fue un anuncio altivo, ni una declaración de independencia como la que hizo años atrás cuando se marchó por primera vez. Fue algo más mesurado, más prudente. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras, permitiendo que sintiera el peso de sus propias palabras. Finalmente, la miré y asentí. Me alegra saberlo. No hubo emoción en mi tono, ni entusiasmo, ni alivio. Solo una simple afirmación, una aceptación de su decisión sin juicio ni resistencia.
Vi en su rostro una pequeña sombra de decepción, como si en el fondo hubiera esperado una reacción diferente. Quizás pensó que intentaría convencerla de quedarse, que le diría que aún no estaba lista, que todavía había más que aprender. Pero no lo hice. Porque lo cierto es que, aunque había cambiado, aunque había aprendido algunas lecciones, aún no había llegado al punto en el que podía mirarme a los ojos y enfrentar el verdadero problema entre nosotras. Durante los siguientes días, Clara comenzó a hacer planes para su mudanza. No hablaba demasiado sobre ello, pero la vi buscando opciones de alquiler, calculando costos, revisando sus cuentas con una seriedad que nunca antes había mostrado. Había algo distinto en ella, una nueva cautela en sus acciones, una nueva conciencia de que todo lo que hacía ahora tenía consecuencias directas en su vida. Ya no tenía a nadie que la rescatara. Ya no tenía una salida fácil. Pero aún faltaba algo. La última noche antes de su partida, cuando ya tenía todo empacado y estaba lista para irse a la mañana siguiente, se quedó en la sala por más tiempo del habitual. No miraba su teléfono, no fingía estar ocupada. Solo estaba allí, como si estuviera esperando algo. Y entonces, con la voz más baja que la había escuchado en mucho tiempo, dijo lo que yo había estado esperando por años. Lo siento. No era un simple lo siento vacío, no era una disculpa automática lanzada por compromiso. Era algo más profundo, algo real. Lo vi en sus ojos, en la manera en que sus dedos se entrelazaban nerviosamente sobre sus piernas, en la forma en que su respiración pareció detenerse por un instante mientras esperaba mi respuesta. Me quedé mirándola por un largo rato, dejando que sintiera el peso de sus propias palabras, permitiéndole entender que una disculpa, por sincera que fuera, no borraba los años de dolor. No reconstruía de inmediato lo que había roto. Finalmente, con la misma calma con la que la había tratado desde su regreso, le respondí. Espero que te vaya bien. Fue lo único que dije. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, no hubo palabras de reconciliación. Solo una despedida simple, porque en ese momento comprendí que ya no importaba lo que había sido, sino lo que vendría después. La acompañé hasta la puerta la mañana siguiente. Vi cómo tomaba su bolso, como echaba un último vistazo a la casa antes de salir. Y cuando la vi alejarse, supe que esa sería la última vez que la vería aquí. No sentí tristeza. No sentí alivio. Solo una extraña sensación de cierre, como si finalmente se hubiera completado algo que llevaba demasiado tiempo inconcluso. Ella había tomado su camino. Y yo, finalmente, podía seguir con el mío. Actualización final. El tiempo transcurrió con la implacable indiferencia de siempre, sin detenerse a considerar cuánto había cambiado desde la última vez que vi a Clara cruzar la puerta. Los días pasaron, luego las semanas, y finalmente los meses. Al principio, hubo una extraña sensación de vacío en la casa, no por su ausencia, sino por la falta de tensión que había llenado cada rincón desde su regreso. Me acostumbré rápidamente a la tranquilidad, al silencio sin expectativas, a la certeza de que no habría más miradas cargadas de resentimiento ni gestos involuntarios de desafío. La vida siguió su curso sin interrupciones, como si su paso fugaz por este espacio no hubiera sido más que un paréntesis incómodo en mi rutina. No la busqué. No pregunté por ella. No revisé sus redes sociales ni intenté saber en qué punto de su vida se encontraba. Había tomado su camino y, al hacerlo, había cerrado la última puerta que nos unía. Pero el destino, con su retorcido sentido del humor, no tardó en traerme noticias de ella de la manera más inesperada. Una tarde cualquiera, mientras terminaba algunas compras, una vieja amiga me detuvo en la calle con la expresión llena de esa curiosidad disfrazada de amabilidad que la gente suele tener cuando cree que tiene algo que no debería saber. No hizo rodeos ni intentó suavizar la conversación. Con un tono casual, me dijo que había visto a Clara hace unos días, que estaba trabajando en el mismo restaurante donde empezó lavando platos. No como empleada de cocina, no como mesera, sino como gerente. No reaccioné de inmediato. Me limité a escuchar mientras mi amiga detallaba lo que había visto, cómo Clara se movía con soltura en el lugar, dando indicaciones, asegurándose de que todo funcionara correctamente. Me contó que su presencia ahí no era un accidente, que la habían promovido después de meses de esfuerzo,
que su jefe, la mujer que la había contratado cuando no tenía nada, había visto en ella algo que valía la pena. Cuando mi amiga terminó de hablar, esperó una respuesta de mi parte, quizás un gesto de sorpresa, tal vez un comentario sobre cómo todo había dado un giro inesperado. Pero no le di ninguna reacción que pudiera alimentar su necesidad de chisme. Solo asentí con una leve sonrisa, como si la información no me sorprendiera en absoluto. No fui a verla. No tenía ninguna intención de aparecer en su nuevo mundo para recordarle el pasado, para preguntarle cómo le iba o para buscar una confirmación de lo que ya sabía. Clara había aprendido lo que necesitaba aprender, no por mi intervención directa, sino porque la vida la había obligado a hacerlo. Aún podía recordar la joven altiva y arrogante que una vez me miró con desprecio y me dijo que no me necesitaba. Esa imagen, grabada en mi memoria con una nitidez que ni el tiempo había conseguido desgastar, contrastaba con la mujer que ahora trabajaba por lo suyo, que había dejado atrás las ilusiones de una vida fácil. Que había descubierto que el mundo no le debía nada y que, para sobrevivir, tenía que luchar como cualquiera. Y en eso, en esa simple verdad, estaba mi venganza. No una venganza cruel ni impulsada por el resentimiento, sino una venganza sutil, perfecta en su ejecución. No necesité humillarla ni verla caer en la miseria absoluta para sentir que la vida había cerrado el círculo. Solo necesité verla enfrentarse a la realidad, verla construirse desde las cenizas de su propio orgullo. No espero que un día toque mi puerta para agradecerme, porque no necesito su gratitud. No espero que vuelva para decirme que entiende ahora lo que intenté enseñarle, porque no necesito su validación. Todo lo que necesitaba ya había sucedido. Había aprendido la lección. Y con eso, finalmente, todo estaba en su lugar.